también a los participantes, audientes de todos los países que van a escuchar la charla técnica que está en los procesos de producción de productos lácteos. Nosotros, con nuestras representadas, Saco System, que manejamos la línea de Saco y de Clerici, entre otras representadas como Kramer, Incoltec, Dynamic, que las manejamos ya también un buen tiempo, entre otras más que tenemos a disposición de ustedes. Anunciando siempre nuestras próximas charlas. Para el 3 de diciembre tenemos programada nuestra charla de coagulación quesera, fundamentos prácticos. Esta charla va a estar dirigida por Leonardo Secadio de Brasil, de Saco Brasil. Aquí también aprovechamos de agradecer la participación de Leonardo en esta charla. Muchas gracias, Leonardo. Entiendo que estás también conectado en esta oportunidad con nosotros. Gracias. Y esperamos poder contar con su participación entonces para la charla del 3 de diciembre. Y seguido tendremos la siguiente charla del 17 de diciembre con el control de procesos en la industria láctea por otro experto también en el área de lácteos. Las preguntas, por favor, pueden irlas enviando también al WhatsApp que indica en la pantalla o al correo electrónico para poder complementar toda esta charla de Pablo, que al final estará respondiendo todo lo que podamos abarcar. Ahora sí, lo voy a dejar en manos de Pablo Bouchard para que empiece su presentación. Muchas gracias, Pablo. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Como siempre, muchísimas gracias a todos los presentes. Sabemos el esfuerzo que hacen de todo el día de trabajo y al llegar a esta hora que están cansados y recibir una charla. Así que, bueno, esperemos que sea lo más dinámica posible, que les aporte algo y, como decía Renzo, por una vía o por otra, que nos estén enviando las consultas y que podamos responder. También agradezco, por supuesto, muchísimo al INRO por toda esta creatividad y todo esto que han hecho justamente para tener todo este tipo de charlas y de capacitaciones. Muchas gracias por la organización y a todo el equipo del INRO entonces por la invitación y la tan completa organización. Bueno, me imagino que varios de los que están presentes ya han visto un poquito esto, que es una presentación rápida de Saco System. Lo voy a pasar bien rapidito, simplemente por si hay alguien que no ha estado en los otros cursos anteriores. Saco System es una empresa familiar, originaria en Italia, una empresa creada en el año 1872, o sea que estamos ya pisando los 150 años, que, como decía, al ser una empresa familiar, ya está hoy por hoy ingresando a la quinta generación de la empresa, está en la transición entre la cuarta y la quinta empresa, pero una empresa reconocida, ubicada, como digo, en Italia, pero también con algunas sedes y algunos negocios más en otros países. La empresa considera y tiene estos siete valores fundamentales, como decíamos, una empresa familiar, con tradición y expertise, con inteligencia creativa. Imagínense que al ser una empresa con 7 generaciones vinculada al rubro, tienen que utilizar la inteligencia creativa para mantenerse en el tiempo. Una empresa confiable y que tiene mucha confianza y como dice mi colega Adrián, muchas veces un apretón de mano vale mucho más que un contrato, que un compromiso firmado. Mucho destino del dinero en investigación y desarrollo. Y bueno, es una empresa que tiene la posibilidad de flexibilizarse y adaptarse a lo que el cliente necesita. Conocimiento, eso es otro de los puntos fuertes desde mi punto de vista también, lo comparto firmemente, de que justamente hay una gran vocación de compartir los conocimientos. La empresa hoy por hoy está en unos 360 empleados, con 7 plantas de producción, se exporta a más de 110 países. La facturación en el año 2019, si no me equivoco, fueron 114 millones de euros. Se invierte, como decíamos, mucho en investigación y desarrollo, un 6%. Hay colaboraciones con más de 50 instituciones, universidades de renombre, y hay gente trabajando de más de 20 orígenes diferentes, de 20 países diferentes, lo cual también esto lo hace interesante porque cada uno con su conocimiento y las características de los productos lácteos en cada uno de los países son un aporte muy, muy interesante e importante al grupo.
Pasada esa presentación rápida, vamos un poquito al orden de temas, de los temas que vamos a ver hoy. Vamos a empezar conociendo un poquito más qué es esto de la bioprotección o biopreservación, como se le llama, qué se busca con la bioprotección, los mecanismos de protección, explicarle un poco más de esta línea nuestra For Protection, la línea de cultivos protectores desarrollada por Saco System, y algunos ejemplos de aplicación en diferentes productos y leche cruda. Antes que nada, tenemos que mencionar o definir un poquito cuál es la definición de bioprotección, biopreservación. Lo podrán ver en bibliografía como bioprotección como tal y en otros como biopreservación, pero en sí responde a lo mismo. Y este término justamente se refiere a la extensión de vida útil y la mejora. Permítanme un segundito que voy a sacar acá me está molestando una pantallita. El término refiere justamente a la extensión de la vida útil y la mejora en la seguridad de los alimentos utilizando microorganismos naturales, seleccionados y o subproductos antibacteriales. Justamente las bacterias acidolácticas tienen un gran potencial para tal fin, porque son seguras para su consumo y porque en el almacenamiento de los productos lácteos dominan naturalmente a la microflora de los alimentos. Ni más ni menos, cuando estamos hablando de biopreservación, bioprotección, estamos hablando de una forma de extensión de la vida útil y la mejora de la seguridad de los alimentos controlada por microorganismos seleccionados, ni más ni menos. A su vez, la Asociación de Productores de Cultivos de Europa también tiene un comunicado con respecto a los cultivos protectores. Hay cosas que tenemos que leerlas textuales de acuerdo a su comunicación, pero acá yo saqué lo que considero de las partes más importantes de cada párrafo, y el término cultivo protectores se aplica al cultivo alimentario microbiano, que presenta una actividad metabólica que contribuye a inhibir o controlar el crecimiento de microorganismos no deseados en los alimentos. Ni más ni menos, ustedes saben que las bacterias lácticas no se pueden modificar genéticamente. Entonces, normalmente lo que hacen todos los productores de cultivo es seleccionar bacterias, seleccionar microorganismos que crearon su propia forma de defensa en la naturaleza, de una manera natural, para protegerse o para, de alguna manera, no dejar desarrollar a otro determinado microorganismo que era su competencia en la naturaleza. Estos microorganismos no deseados pueden ser bacterias, hongos, patógenos o no, pero también pueden incluir otro tipo de especies que causan deterioro. ¿Qué quiero decir con esto? Por ahí hay veces que nosotros queremos controlar algún tipo de microorganismo que en determinado, hablando en el caso de quesos, por ahí no son perjudiciales para una tipología de queso y sin embargo para otra tipología de queso sí. Pero vamos a ver ahora cuando hablemos un poquito dentro de estos defectos en queso, lactobacilos heterofermentantes, para algunas tipologías es buscado y para otras no. Así que no necesariamente tienen que ser especies, que querramos controlar especies que estén causando algún deterioro, sino que no estén cumpliendo o no nos estén dejando cumplir con las características de ese queso o ese producto lácteo que queremos desarrollar. Bien, dependiendo de los cultivos específicos, los cultivos ustedes saben que forman numerosas propiedades que también tienen un valor sensorial y nutritivo para el producto alimentario. De esta forma, las mismas especies de cultivo iniciadores utilizadas en los procesos de fermentación también se han aplicado a los alimentos con el fin de aprovechar el potencial bioprotector, con o sin impacto sensorial. Para estos cultivos iniciadores se le ha aplicado el término cultivo protector. Esto también quería leerlo textualmente, porque recién veíamos la referencia a qué se debía la palabra bioprotección, y acá ya empezamos a trabajar con el término cultivo protector. O sea que estas bacterias que nosotros hablamos que tienen este efecto bioprotector, lo conocemos con el término cultivo protector. El uso no se limita solamente a alimentos fermentados clásicos, como puede ser un queso, como puede ser un yogur. Vamos a ver también ahora después que hay ciertos microorganismos, o las enzimas de ciertos microorganismos, que producen defectos, por ejemplo, en una leche UHT, que no es un producto fermentado. Entonces, la utilización de estos cultivos protectores es mucho más amplia y no queda solamente limitado a alimentos fermentados, sino que es un rango mucho más amplio, incluso a otro tipo de alimentos. No tenemos que
encasillarnos solamente en los productos lácteos fermentados, sino también en otro tipo de alimentos donde también vamos a tener beneficios. La aplicación de cultivos protectores constituye entonces una medida adicional para mejorar la higiene de los alimentos y no debe permitir que se descuide de ninguna medida buenas prácticas de fabricación. Esto también lo vamos a ver, porque esto es una ayuda tecnológica la de los cultivos protectores, pero no por utilizar cultivos protectores, así como otro tipo de conservantes, químicos o no, uno no tiene que descuidar todo lo que tiene que ver con la buena práctica de manufactura. Esto es una herramienta más para ayudarnos y para permitirnos llegar a la vida útil deseada en tiempo y forma, pero para nada nos tiene que dejar en la tranquilidad que utilizando esto tenemos que olvidarnos de todo el resto. Por el contrario, lo vamos a ver ahora también en una pirámide. Y bueno, también aprovechando un poco la definición que utiliza la EFSA, dice que los cultivos protectores son preparaciones constituidas por microorganismos vivos, cultivos puros o concentrados, que se añaden los alimentos con el objetivo de reducir los riesgos por microorganismos patógenos o toxigénicos. O sea, de vuelta a lo mismo, muy similar a la definición inicial, es la utilización de cultivos de bacterias que tienen determinadas características positivas para la tecnología que nosotros lo querramos utilizar y así poder extender de una manera natural o preservar de una manera natural la vida útil del producto en el que lo estamos utilizando. Pero la bioprotección, ¿qué busca entonces? Lo primero que buscamos, o el punto más importante de la bioprotección, uno de los primeros es el Clean Label, es decir, que queremos lograr, o que la intención es utilizar esta bioprotección, estos cultivos protectores, para tener un etiquetado limpio. Es decir, una etiqueta que no aparezca sin aditivos, sin conservantes, 100% naturales, pero manteniendo la calidad del producto, es decir, la estabilidad de la estructura, las características sensoriales, sin que altere el sabor, el aroma y la textura, tienen que mantenerse. Toda esta forma de bioprotección o de protección natural para el control de los patógenos o, como decíamos recién, también, si pensamos solamente en los patógenos, pensamos en inocuidad alimentaria. Si pensamos también en controlar otros microorganismos que nos cambian las características del producto deseado, es algo mucho más amplio y que nos permite entonces no solo mantener inocuidad, sino calidad de producto. Y también hay que pensar y que ser mucho más amplio y tener mucho más conciencia alimentaria, extensión de la durabilidad y menos desperdicio de alimentos. Todo esto es lo que busca un poco la bioprotección, el agregado de cultivos protectores. Vamos en esta línea y es fundamental tener presente estos aspectos. Clean Label, sin aditivos, sin conservantes, 100% naturales, una de las principales tendencias. Incluso utilizo esta información que nos llegó hoy del Innova, donde estaban hablando de justamente las principales tendencias, y después ustedes lo ven, esto va a estar la presentación, pero van a ver que la tendencia número 1 justamente es la transparencia en la comunicación que normalmente tienen los embalajes que tiene el producto como tal dentro de sus agregados. La comunicación es fundamental. Es la tendencia número 1, es de los puntos más importantes para los consumidores, donde podrán ver dentro de esa comunicación lo que ellos quieren saber es justamente cuáles son los agregados que tienen, cuál es el clean label. Si bien ha tenido una evolución, ustedes pueden ver en la parte baja que siguen siendo lo principal, que sean productos naturales, sin aditivos, sin nada artificial y en lo posible orgánico. Como digo, la comunicación de clean label va teniendo una modificación, va cambiando con el tiempo, pero la base sigue siendo la misma, sigue siendo justamente de que sean productos totalmente naturales. Esta es la tendencia número 1 en el mundo. Por eso es que nosotros insistimos tanto con los cultivos protectores, porque si desde el punto de vista del consumidor es lo que está requiriendo, que tenga una buena comunicación, una buena información, y dentro de esa información que no aparezcan el agregado de ningún conservante químico, nosotros estamos intentando ayudar al industrial, acompañarlo con esa tendencia y tener opciones para que justamente pueda elaborar productos con una misma vida útil, sin problemas sensoriales, sin cambios sensoriales en el producto, agregando este tipo de cultivos protectores.
como decíamos, son de las principales tendencias que prevalecen hoy por hoy por parte de los consumidores, con la ausencia de aditivos, de preservantes, pero manteniendo la inocuidad, la durabilidad y el alto nivel de calidad. Justamente esto es lo que quieren los clientes y hacia ahí vamos, y tenemos justamente estas herramientas de los cultivos protectores para poder responder a los requerimientos de los consumidores. Por otra parte, hay que pensar que también hay, en muchos casos son los consumidores que exigen esto del clean label, pero también hay países que están cambiando su normativa y también van hacia el mismo lado. Evidentemente, acompañando a lo que el consumidor está buscando, las mismas leyes están cambiando y cada vez están permitiendo menos utilización de este tipo de conservantes químicos. Nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Hemos trabajado en industrias lácteas, a veces usamos conservantes que por ahí no están permitidos para el producto que lo utilizamos, pero tienen un buen funcionamiento. Entonces también hay toda una cuestión de imagen de la planta y una cuestión de conciencia. Los mecanismos de protección. Siempre cuando elaboramos un alimento, siempre, y sobre todo cuando hablamos de lácteos, siempre tenemos que mencionar que es un sistema de valla. Nosotros, cuando elaboramos un queso ya de por sí, por ser un producto fermentado, obviamente tiene una duración mucho más de lo que era la leche en su origen, tiene mayor resistencia. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos menos humedad, porque tenemos un pH más bajo, porque justamente tenemos cultivos iniciadores, que también ya de por sí hay competencia con generación de ácido láctico. Y una valla más a todo esto, justamente pueden ser los cultivos protectores. Esto es lo que le mencionaba anteriormente. No por utilizar cultivos protectores, tenemos que descuidar la base de esta pirámide. Sin duda que tenemos que partir del gran pie, de la gran base de esta pirámide, que son con las buenas prácticas de manufactura, teniendo un HACCP, teniendo un sistema de calidad, el cual tenemos que mantener, seleccionando los ingredientes, la materia, optimizando los procesos y todo lo que tiene que ver con las formulaciones. Por supuesto, sin descuidar el resto de las vallas que nosotros normalmente tenemos ya en la elaboración de un producto, todo lo que tiene que ver con el pH, con humedad, con packaging. No podemos descuidar ninguno de estos escalones en la base en la evolución de la pirámide, no podemos descuidarlos, son sumamente importantes. Donde, digamos que la cumbre de la base y la ayuda que nosotros tenemos es con la utilización de conservantes, que pueden ser, como decíamos, químicos, o pueden ser, como en este caso, cultivos protectores. Ya veíamos, desde el punto de vista del consumidor y desde el punto de vista de la legislación, se están evitando los conservantes químicos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos esta gran herramienta que son los cultivos protectores para poder completar, para poder tener una valla más, como decíamos anteriormente, para poder lograr el objetivo. Lograr el objetivo de vida útil, productos sin defectos, sin problemas para la salud, y por supuesto, si tenemos un producto menos defectos, menos devoluciones, así que también tiene una incidencia directa en el costo de nuestra producción, en la rentabilidad de nuestro negocio. Bueno, acá un poco lo que dice a la izquierda, que se demuestra acá justamente, pueden ver una foto donde arriba se ven unos yogures, en estos casos, sin cultivos protectores, y abajo con cultivos protectores, donde están inhibiendo claramente el desarrollo de hongos de levadura, que lo veremos más adelante, pero son los problemas típicos de contaminación, o los problemas microbiológicos típicos de los yogures. Sin duda que los cultivos para el alimento tienen una interacción biológica múltiple con la matriz y con la flora indígena que teníamos en ese producto. No hay que pensarlo como algo tan matemático, es decir, por supuesto que dependiendo de la matriz no va a ser el mismo comportamiento en un queso que en un yogur. La matriz es otra, es una matriz diferente en cuanto a pH, en cuanto a humedad, en cuanto a niveles de sal. Entonces, siempre hay una interacción. Y por supuesto, también por esas condiciones no tenemos la misma flora salvaje en el producto. Entonces, va a haber una interacción biológica múltiple, multifactorial, dependiendo justamente de esa matriz. Pero básicamente,
el efecto protector, el efecto controlador que tienen los cultivos protectores, va a surgir de estos tres globos que aparecen acá abajo. Una cuestión de competencia por el espacio, una pelea por los nutrientes, y también estos cultivos protectores o estas bacterias que nosotros aislamos en la naturaleza porque logramos ver de que tenía cierta característica y cierto comportamiento desarrollado para defenderse de determinado microorganismo que nos causa el defecto, ya sea por producción de metabolitos de diferentes tipos, que ahora lo vamos a ver. Entre estos tres globos, entre estas tres patas, digamos, es donde se basa el sistema de control por parte de los cultivos protectores. Como decíamos, competencia por el espacio, competencia alimentaria, esto se llama competencia por exclusión, y la producción de diferentes metabolitos. Estos metabolitos pueden ser ácidos orgánicos, ahí ustedes ven la lista: acetato, propionato, lactato, ácido feniláctico, importantísimo porque es uno de los que tiene mayor efecto de control sobre los hongos, por ejemplo, bacteriocina, que son péptidos activos, por llamarlo de alguna manera, es como si fuera un antibiótico, muy entre comillas, porque tiene ese efecto, pero son desdoblados en el tracto digestivo, entonces son totalmente naturales. Y otro tipo de metabolitos, como ácido benzoico, diacetilo, reuterina. Es decir, de vuelta a lo mismo, los cultivos protectores tienen esta base, o esta forma de inhibir el crecimiento de la bacteria indeseada, por competencia por espacio, por alimento y por la producción de alguno de estos metabolitos. Dependiendo de la cepa, dependiendo de la matriz, dependiendo del microorganismo que queramos controlar, es que pueden tener una, dos o incluso las tres formas de acción. Para todo esto, justamente SACO ha desarrollado esta línea que le llama For Protection, que es la línea especial de cultivos para protección de alimentos. Lo van a ver así: si bien SACO System es como el grupo dentro de la línea específica de cultivo para el control, cultivos protectores, lo van a encontrar dentro de esta línea For Protection. Esto lo saqué justamente de una publicación en una revista, si mal no recuerdo, de los colegas de Paraguay, donde acá ya nos empezamos a meter un poquito más en los tipos de cultivos protectores que tenemos. Ya lo vamos a ver: antihongos y levadura, antilisteria, anti otros microorganismos indeseados, anticlostridios, pero es importante el eslogan porque aparece acá abajo, porque es realmente lo que buscamos: proteger la identidad del producto de una manera natural. Ese tiene que ser el gran concepto: eliminar conservantes químicos, sea porque no lo exigen, sea porque es la tendencia del consumidor, o sea por conciencia, por este tipo de conservantes, entre comillas, naturales. Desde el punto de vista de SACO, ya los dueños de SACO de la cuarta generación, por allá por el año 97, empezaron a comprar y a hilar cepas que tenían efecto protector, cuando no se hablaba todavía mucho de este tema de eliminar los conservantes químicos y mucho menos de la bioprotección. Yo creo que fueron sumamente adelantados. Hoy por hoy, de las casas comerciales de venta de cultivos, somos los que tenemos más opciones de cultivos protectores, y me animo a decir que en cada una de las líneas somos los que tenemos más desarrollado y más perfeccionado justamente los cultivos protectores. Y aparte de la compra y la adquisición desde el 97 y el aislamiento de cepa protectora, obviamente se creó un equipo dedicado netamente a esta área de Crop Protection, donde se realizan ensayos a nivel de laboratorio, se verifica obviamente la performance y después se hacen pruebas a nivel industrial. También desde hace mucho tiempo, y una característica de SACO es que muchos de estos estudios, muchas de estas investigaciones no se realizan parcialmente en SACO, pero sí para la comunicación como tal se hacen en universidades o centros de referencia a nivel mundial, para que los resultados sean mucho más transparentes y se publique lo que ese centro en particular encontró con los cultivos protectores. O sea que mucha de la información científica que ustedes encuentren van a ver que fue creada, fueron trabajos realizados por centros de referencia a nivel mundial, instituciones
nivel mundial, lo cual da mucho más transparencia también a las publicaciones y a los trabajos mencionados. Acá pueden encontrar algunos, ustedes si lo ven acá, hay centros que son totalmente de referencia para la industria láctea. Pueden ver ahí algunos centros de referencia en todo el mundo. Y acá simplemente, por ejemplo, para comentar, la Universidad de Copenhague, Dinamarca, acá también se han hecho trabajos de screening, de selección de cepas de saco, con cultivos antihongo y levadura, para queso fresco y bebidas fermentadas. Se caracterizan, se ven efectivamente qué tipo de catabolito produce. Acuérdense que inhibían por competencia alimentaria, por espacio, pero también por la generación de algún tipo de catabolito. Tenemos que conocer un poquito más qué es lo que produce, si es una bacteriocina, si es un ácido orgánico, y se optimiza el uso en los alimentos. Esto es simplemente a modo de ejemplo. Esto es un caso como se hace a veces para la forma práctica de probar a nivel de laboratorio si un cultivo tenía efecto protector o no. Acá ustedes pueden ver, si ven el puntero del mouse, probando el efecto o la actividad antilevadura y antihongos con 2 cepas diferentes, y acá esta tercera fila, todo esto por triplicado, esta tercera fila que es la combinación de estas dos, y acá un negativo control. Esto es lo que se hace, se observa, se hacen recuentos, se observa en el caso de antihongos qué superficie está siendo tomada por hongo versus la que no tienen cultivos protectores, etc. Así es la forma básica de iniciar las pruebas y saber, después de haber pasado por un screening, de haber hecho una siembra en una placa y ver si generó esa colonia un halo de inhibición de lo que queríamos controlar, la prueba a nivel de laboratorio se realizan de esta manera. Esto es lo mismo, un poco más grande, y justamente mencionando la cepa. Y esto quise ponerla porque a veces la combinación de cepas tiene mucho mejor resultado que la cepa aislada. Acá un poco lo que define o el resumen de este trabajo es que, por ejemplo, ustedes ven en la fila superior era un cultivo protector, en la segunda era otro cultivo protector, abajo de todo negativo, y acá la combinación de las dos cepas protectoras, y acá pueden ver como a veces en microbiología, pasa muy seguido, hay un efecto simbiótico, hay un efecto sinérgico, perdón, donde 2 cepas o más cepas tienen mejor efecto que estando por separado. Por ahí la carga de cada una de estas es la misma que la combinación que tienen las dos, sin embargo hay un mejor efecto de control. Acá lo mismo, hablando justamente de cultivo antihongo y levadura, acá es para seguir nombrando algunos centros de referencia que trabajan junto a nosotros, algunos de ellos para ver la eficacia y demostrar, como les decía hoy, parte de la información que nosotros publicamos, ver la efectividad de la cepa, y otras encontrando nuevas cepas, aislando nuevas cepas para ampliar el rango de espectro. Gente que trabaja con nosotros ya en cultivos protectores desde hace años a la fecha, han visto o le hemos propuesto cultivos que no teníamos 5 años atrás, porque simplemente algunas de estas instituciones han encontrado nuevas cepas para ampliar el rango, los probamos y vemos que tiene mejor resultado que un cultivo que por ahí le estábamos vendiendo con la función de controlar determinadas especies. Así que es algo totalmente dinámico. Acuérdense que las cepas no se pueden modificar genéticamente, que está prohibido, o sea que hay un gran trabajo de investigación y de encontrar especies nuevas, variedades nuevas en la naturaleza y comprobar su efecto protector. También, esto es con el profesor Diego Mora, Universidad de Milán, también está toda la parte de cultivo antihongo y levadura para mejorar la vida útil de productos lácteos, con ello también se está trabajando. Y una cosa muy importante, no basta simplemente con encontrar una cepa que tiene efecto protector, sino que obviamente tenemos que ver que no tenga ningún cambio sensorial en el producto, o no por lo menos ningún cambio sensorial negativo. Lo que pueden ver acá ustedes, las evaluaciones estas con los gráficos araña, son justamente utilizando
un yogur testigo sin el agregado de ningún cultivo protector, con diferentes cultivos protectores, y ver si efectivamente no hay cambios sensoriales importantes, por lo menos negativamente. Acá lo menciono, acá hay 2 cultivos protectores que son muy de referencia para nosotros, donde no se detectan sabores extraños, no hay cambios importantes, digamos, en el perfil del producto. Y este, que es un cultivo protector nuevo, para yogures, o relativamente nuevo para yogures, hemos visto de que no tiene un efecto negativo, por el contrario, da una sensación de como de avainillado el yogur que normalmente se busca, uno mucho más aromático, una característica mucho más deseada para el yogur. Entonces, es importantísimo. Acá también tienen otro centro de referencia de Suiza, el Agroscop, que es el que hizo todo este trabajo sensorial con esta cepa. Ya se pueden ir dando cuenta como algunos centros de referencia aíslan, otros centros de referencia ven si efectivamente tienen efecto o no, y en este caso otro centro de referencia comprueba si no tiene cambios negativos para el producto o si por el contrario tiene algún cambio que puede ser hasta beneficioso para el producto final. Esto era un poco mencionarle cómo se llega a todo esto, cómo son las características, y dentro de esta línea For Protection, como le decía, nosotros tenemos una gran variedad. Lo clasificamos en estos grandes grupos: cultivos protectores anti-hongo y levadura, anti-listeria, anticlostridio y ante otros microorganismos contaminantes que producen, obviamente, deterioro en el producto final. Nuestra línea For Protection se divide básicamente en estos 4 grupos, pero adentro de cada uno se desprende diferentes especies, diferentes cultivos, de acuerdo a la matriz. Eso es muy importante, lo vuelvo a remarcar, no va a ser, no podemos en algunos casos recomendar el mismo cultivo si estamos hablando de hongos y levaduras en yogures, si estamos hablando de hongos y levaduras en queso. Es justamente la matriz, condiciona bastante el tipo de cultivo que vamos a recomendar o cuál sería el ideal para esa condición. Acá les voy a mencionar un poco, esto es bien interesante también, ejemplos de aplicaciones en diferentes productos y leche cruda. Yo, como mencionaba Renzo, hay colegas de toda Latinoamérica. SACO tiene una red en Latinoamérica muy interesante, donde compartimos muchísima información, donde todos los técnicos de los diferentes países, de los distribuidores de SACO de todos los países, nos reunimos cada 2 años, intercambiamos información, y parte de la información que van a ver acá es información práctica real. Son ensayos a nivel de fábrica, son reales, completamente reales, industriales, de diferentes países. Así que, antes que nada, quiero agradecer a todos ellos por siempre cómo nutren justamente nuestras presentaciones, compartiendo la información de cada uno de los países. El caso que le voy a hablar es un poco sobre aplicación de cultivos protectores en yogures y bebidas lácteas, básicamente. Esto, utilizamos una combinación de 2 cultivos, cada 1000 litros de leche, 10 dosis de LPRA, que es un cultivo compuesto por Lactobacillus plantarum y Lactobacillus rhamnosus, 10 dosis de LR4PD. Es un cultivo compuesto por 2 cepas de Lactobacillus rhamnosus, diferentes a las que están en el LPRA, con lo cual, como les decía hoy, a veces la sinergia de tener varias especies nos hace mucho más robusto. Entonces, acá en esta combinación nosotros vamos a tener un Lactobacillus plantarum y 3 Lactobacillus rhamnosus. Todos aislados de la naturaleza, todos con muy buen efecto de control contra hongos y levadura. Esto nos da un abanico mucho más amplio de poder controlar las diferentes especies de hongos y levadura, que suelen ser el defecto microbiológico más frecuente en yogur. Acá les quiero mostrar, espero que me deje acá poder verlo, un ensayo hecho en SACO hasta el día 18, si mal no recuerdo, en un sistema de cámara rápida, donde van a ver la evolución de hongos de Penicillium pallidans, que ustedes saben que es un penicillium sumamente vigoroso, en condiciones de un yogur, uno con cultivo protector y otro sin cultivo protector. Ojalá lo podamos ver, pero es interesante. Si no, les quedará la presentación y les pido que después lo busquen, pero van a ver en una forma acelerada cómo en el tiempo, cómo cambia y cómo protege justamente el cultivo protector.
Ahí pueden ver, no tiene música ni nada, así que me toca hablar también en la presentación. Ustedes pueden ver ahí como ya los días, como se puede ver en la caracterización de la izquierda, cómo está el desarrollo justamente del penicillium, verso en la derecha, que es el mismo yogur, también agregado de este, sembrado de este penicillium, pero con el cultivo protector. Ahí ustedes pueden ver un poco la diferencia en el desarrollo del hongo, ¿verdad? Con todo esto, obviamente, lo que ustedes van a tener es con la adición del cultivo protector, menos productos perdidos y una reducción de hasta un 80% en este caso, en este ejemplo, en el final de la vida útil, de un 80% de reducción del crecimiento del Penicillium pallidus. Vamos a volver ahora a la presentación. Este es un ejemplo bien interesante, como decíamos nosotros, ustedes siempre sabrán bien que quienes elaboran yogur saben bien que los grandes problemas microbiológicos de los yogures pasan por hongos y levaduras, sobre todo levaduras, que son las que nos inflan las bolsas de los yogures o los potecitos de los yogures, produciendo en algunos casos una baja importante en el pH, sabores que son bien desagradables, cambio en la coloración, incluso en los yogures, sabores ácidos súper astringentes, en fin, desvían completamente el producto. Y acá podemos ver en estos casos cómo estos cultivos protectores controlan bien el desarrollo de estos microorganismos indeseados. Lo mismo en un ejemplo, el segundo ejemplo, en otra matriz, en este caso son en cremas fermentadas. Una cosa que no dije anteriormente, seguramente por ahí surgía después de alguna pregunta en el final. Los cultivos protectores, en estos casos utilizados con yogur, utilizados para cremas fermentadas, los cultivos protectores se agregan junto con los cultivos iniciadores. O sea que tampoco desde el punto de vista de cambios en la producción, no hay ningún inconveniente, no es una tecnología que nos complica el proceso. El proceso es totalmente habitual. Cuando agregamos el cultivo iniciador de yogur, en este caso que es una crema fermentada, cuando agregamos el cultivo para fermentar la crema, se agrega el cultivo protector. En este caso de crema fermentada, para quienes no la fermentan, también perfectamente en una crema dulce se puede agregar el cultivo protector para inhibir el desarrollo de la microbiología indeseada. Acá pueden ver los resultados a la derecha, después ustedes lo ven con más detenimiento, pero entre el que no tiene cultivo y el que tiene cultivo, ustedes pueden ver como los fragmentos de Escherichia coli, de hongo y levadura, como mucho menor que el testigo que no tenía el cultivo protector. Aplicación en queso fresco. Esto también estamos, toda la gente del norte de Sudamérica, sobre todo, elabora mucho queso fresco. Uno de los grandes problemas del queso fresco es la vida útil. Son productos que duran sin conservantes químicos, en algunos casos duran 7 u 8 días, a veces se llega a los 12 días, a veces si tenemos muy buenas prácticas de manufactura, logramos llegar a los 15, 18 días, y no tenemos que recurrir normalmente a conservantes químicos, algunos de ellos muy potentes, para nada aconsejados. Entonces, en estos productos frescos, la vida útil pasa a ser algo fundamental. Normalmente, vemos que está llegando al final de la vida útil un queso fresco cuando notamos coloraciones anormales, desprendimiento de suero, babosidad en la corteza, que esto viene normalmente ligado, igual que las coloraciones anormales, a algún desarrollo de levadura, y por supuesto a aroma totalmente desviado. Una de las soluciones para poder extender la vida útil, tener una mejor vida útil y poder llegar al supermercado con más tranquilidad, es la utilización del cultivo LRB. Normalmente se utiliza de 2 a 5 dosis cada 1000 litros de leche y se inocula antes de la coagulación, por supuesto, por lo menos 10-15 minutos antes de la coagulación, teniendo esos 10-15 minutos agitados para lograr una buena homogenización y dispersión en el volumen total de leche.
También en los quesos frescos, otro de los problemas que surge son coloraciones en superficie. Acá le mostramos algunas. Esto fue interesante porque fue un trabajo que se hizo donde se mandó una muestra a Italia. En Italia hay laboratorios para identificar específicamente cuál era la cepa causante de esta coloración, en este caso una pseudomonas, Daphne albei, era el causante de esta coloración. Entonces lo que se hizo fue confrontarla contra los cultivos protectores que nosotros teníamos y se llegó a la conclusión que para ese defecto puntual, que es un defecto bastante típico en los quesos, mucho más en los quesos frescos, más aún en los quesos que están conservados en líquido gobierno, para ese microorganismo, o esta combinación de microorganismos que generaban esta coloración, la solución fue la utilización de estos tres cultivos, LRB, LPRA y GC. Esto es muy interesante. SACO tiene una tecnología para poder aislar los microorganismos, obviamente no solo las bacterias que nosotros comercializamos, sino los microorganismos causantes de los defectos. Hay un laboratorio de tecnología molecular. Si tenemos la suerte, desgraciadamente está lejos, y el gran problema es hacer llegar las muestras a Italia. Pero es interesantísimo porque si la muestra logra llegar a Italia, podemos no guiarnos tanto por el supuesto, sino conocer exactamente cuál era la especie que estaba causando el defecto en cuestión. Después que hacemos eso, se confronta con el cultivo protector y le podemos decir qué cultivo protector es el recomendado y en qué dosis para tener el control de esas especies. Esto es un caso de Sudamérica. Las muestras se pudieron hacer llegar a Italia y fue un trabajo muy, muy interesante. Esto acá, normalmente el queso que elaboramos en todo Sudamérica, el queso fresco que elaboramos en todo Sudamérica y Centroamérica, normalmente es un queso sin fermentar. Es un queso que suele ser un defecto si el pH baja de 6.30, es decir, que es un queso muy húmedo con todos los azúcares residuales, muy fácil de que rápidamente llegue al final de la vida útil. Por eso es que tiene una vida útil tan corta. En Italia se elabora el stracchino, que es un queso, si se quiere, similar, porque se lo considera un queso fresco, pero es fermentado. Y asimismo también estos quesos fermentados, en este caso de ejemplo, tenían el desarrollo de gas. Como pueden ver, por supuesto que lo ven en la foto superior izquierda, donde se ve el envase inflado. También se ve como una especie como de burbujas en la foto que está por debajo. Y también se hizo el mismo trabajo de aislamiento, de identificación, y se concluyó en este caso que era esta especie de Candida saque la que estaba causando el inconveniente. Esta especie se la confrontó con todos nuestros cultivos protectores. Acá también es algo interesante. Acá pueden ver cómo, de acuerdo al cultivo protector, era el halo que generaba esa colonia o esas bacterias que nosotros seleccionamos, el halo de inhibición. Ustedes pueden ver acá, y esto que ven todos ustedes a la vuelta, justamente son las colonias de esta bacteria contaminante que se aisló y se sembró, y algunos de nuestros cultivos que no tenían efecto inhibidor contra esa especie. Sin embargo, ustedes ven acá como cerca de estas colonias no hay desarrollo. Esto quiere decir justamente que tenía un fuerte efecto de control sobre ese microorganismo indeseado. Estuvo el aislamiento entonces del contaminante, se lo confrontó con el cultivo protector y se pudo deducir cuál era el cultivo ideal para que utilizara este cliente. Esta cuarta aplicación de los cultivos protectores habla de un cultivo LPRA, ya lo vimos también anteriormente, que se usa en yogures para control de hongo y levadura, pero también en este caso se puede llegar a utilizar en queso para control de hongos y levadura. Nosotros lo podemos utilizar en leche. Se utiliza en el caso de la gente que vende queso porcionado, porque si no, después que cortaban el queso, rápidamente se ahoncaban al lugar de corte. Ustedes pueden ver acá la foto, digo, sin LPRA y con LPRA, con el cultivo protector, o acá abajo pueden ver sin y con a los 10 días de maduración. Ustedes ven que hay un buen efecto de control. Se agregan leche y funciona muy bien para los quesos porcionados.
Sin embargo, ustedes saben que en los quesos el gran problema de hongo y levadura está en la corteza. No podemos asegurar que agregándolo en leche tengamos un buen control en la corteza, porque nada nos asegura de que migren desde el centro del queso la cantidad suficiente de microorganismos y sus catabolitos de control de hongo y levadura para la superficie. Entonces, para esos casos, para quienes quieren controlar el desarrollo de hongo y levadura en superficie, nosotros recomendamos la aplicación o por spray o por inmersión. Se prepara una solución en agua, así como se prepara agua con natamicina en algunos casos, pero se agrega el cultivo protector para tener una carga de 1 por 10 a la 6 por centímetro cuadrado. Ahora después lo vamos a ver, porque vamos a hablar también de listeria, y cuando hablemos de listeria van a ver que también se aplica en superficie de los quesos, bajo el mismo razonamiento que este cultivo es protector contra hongos y levadura en superficie. Así que cuando hablamos de control de desarrollo de hongos y levaduras en queso, lo aplicamos en leche, podemos aplicarlo en leche, sobre todo cuando el queso se va a porcionar, pero si el defecto es un queso que no se porciona y el defecto está en corteza, preferentemente tenemos que aplicarlo por inmersión o por escrachado. En superficie tenemos que aplicarlo. Y listeria, lo que decíamos recién, tenemos una serie de cultivos, el CN-Val, que es un Carnobacterium, y el LPAL, Lactobacillus plantarum, que produce pediosina en este caso. Son cultivos que se utilizan para el control de listeria. Listeria, nosotros en Sudamérica no hablamos tanto de listeria, desgraciadamente, pero en realidad creo que algo de información hay ahora posterior, pero son de esas ocurrencias o de contaminaciones que no aparecen tanto, pero cuando aparecen son sumamente graves porque tienen una alta mortalidad. Acá, por ejemplo, la EFCA, basado en la EFSA, justamente hace un relevamiento y llega a la conclusión que el 1.1% de los quesos en Europa tienen listeria. Así que es un tema no menor. Listeria es un microorganismo complicado para controlar, un microorganismo sumamente amplio, que tiene una capacidad de adaptación a temperaturas, pH, concentración de sal altísima, puede adaptarse perfectamente, resiste perfectamente, no resiste la pasteurización, pero cuidado quienes trabajan con leche cruda, o recontaminaciones después de la pasteurización. Es capaz de formar biofilm, un tema interesantísimo que quedará para otra charla, y se puede desarrollar perfectamente en superficie. Así que de vuelta a lo mismo. Normalmente uno no tiene listeria si no las busca. Si las busca, normalmente uno tiene. Y cuidado, porque pasando ciertos conteos y en algún público, sobre todo como niños, ancianos, gente inmunodeprimida, realmente causa estragos porque tiene una altísima mortalidad. Para esto, nosotros tenemos, como les decíamos, un par de cultivos protectores, el LPAL y el CN-Val, que los utilizamos en leche, junto con los cultivos iniciadores también, en diferentes tipos de quesos. De esta publicación, cuando yo lo había hecho, estábamos trabajando en un queso tipo mozzarella, tipo pizza cheese, pero también el barra es como el Gouda Edam de ustedes, y se estaba trabajando también en otro queso, un queso con ojo tipo Maasdam, y no habíamos, agregándole leche, después llegamos al final de vida útil y no notamos ningún cambio sensorial en el producto, y lo estábamos agregando en leche. O sea que agregándolo en leche nosotros teníamos una buena protección desde el interior del queso. Pero también teníamos la necesidad de agregarlo en superficie. La listeria, como veíamos ahí, puede venir de recontaminación en leche, puede proceder, ni que hablar en leche cruda, pero puede proceder de estas recontaminaciones del manejo después de los quesos. Entonces, tenemos que tener también la protección en el exterior del queso, muchas veces por la manipulación, por todas las tareas que se hacen luego de la elaboración del queso, tenemos nosotros contaminación de la listeria en la superficie de los quesos. Entonces, agregábamos este mix en tina, entonces estábamos protegidos de adentro para afuera, pero reforzábamos en el exterior, que era el punto
normalmente de mayor contaminación, haciendo, como decimos hoy, con los cultivos antihongo y levadura en queso, una inmersión de los quesos en una solución de agua y sal y con este carnobacterio. De vuelta a lo mismo, se utilizaban en esta planta en todos los tipos de queso y toquemos madera sin patas, por suerte desaparecieron los problemas de listeria que tenían en esta empresa. Como decíamos, es importantísimo tener una carga de este cultivo protector. Normalmente hablamos de una carga de 1 por 10 a la 6 por centímetro cuadrado. Entonces nosotros los ayudamos a hacer el cálculo de, sabiendo el formato que tiene el queso, la medida que tiene el queso, y el agua que retiene ese queso, el líquido de la inmersión que retiene ese queso, en cuántos litros de agua ustedes tienen que preparar ese cultivo liofilizado para llegar a la carga objetivo de 1 por 10 a la 6. Esto no se asusten, son una serie de cálculos que hace uno una vez para cada uno de los tipos de los quesos, y ya sea para agregar los cultivos antihongo y levadura en superficie o para agregar el cultivo antilisteria, a nosotros nos permite hacer el cálculo para decirle a ustedes, listo, para este tipo de queso, ustedes tienen que diluir el sobre de 10 litros en 5 litros de agua para asegurarnos que tengamos esa cobertura, esa carga de 1 por 10 a la 6 por centímetro cuadrado. Siguiendo con otro de los casos de cultivos de bioprotección, los cultivos anticlostridios. Esto hemos hablado en clínica quesera, todos los defectos que causan los clostridios. Muchas veces lo conocemos como hinchazón tardía, pero dependiendo del número de esporas, que sea tardía o no tan tardía. Los géneros que generalmente predominan son clostridios tirobutírico, butírico, esporógenes, los dos primeros muy gasificantes. Y bueno, acá hay información en general, son bacilos gram positivos, que forman esporas, es decir, que sobreviven a la pasteurización, para quienes paustericen. Aparecen en quesos semiduros, en quesos duros, lo llamamos muchas veces como hinchazón tardía, fermentan los lactatos, producen anhídrido carbónico, hidrógeno, gas, ácido butírico, proteolizan muchísimo la masa, dando aromas y sabores desagradables. Y la protección normalmente para las plantas grandes, hay equipos para esto, para justamente eliminar las esporas de estos clostridios, o si no, el agregado nitrato y lisocima. Los nitratos es un agregado químico, y justamente veíamos hoy que la tendencia es eliminar estos agregados químicos, pero además los nitratos con estudios de que tiene efectos cancerígenos. Entonces, los mercados están cada vez más pidiendo que se elimine dentro de los aditivos autorizados. Hay muchos países que ya lo eliminaron. Y la lisocima es un derivado de la clara de huevo, pero por ende tiene problemas de alergeno. Además de que la lisocima solo tiene efecto contra el clostridio tirobutírico y hasta 800 esporas. Así que, si bien teníamos estas formas de protección, ya sean la valprojugadora, los nitratos o la lisocima, cada una de ellas tiene sus pros y sus contras. Para esto es que nosotros tenemos cultivos protectores, como se veía en la primera diapositiva, y acá también una información que comparto de la gente de Chaco, Brasil. Acá pueden tener pruebas con la misma leche de queso con y sin el cultivo protector. Ustedes ven la diferencia, estos ojitos desgarrados, ese cambio en la tonalidad del queso, porque acuérdense que había producciones de ácido. Todo eso que lo vemos en las fotos de la derecha, son claramente problemas de clostridio en elaboraciones que no se agregan cultivos protectores. Por el contrario, los quesos que están por la izquierda tienen el cultivo protector, el LC4P1, que es uno de ellos, que tiene un muy buen efecto controlador. Lo mismo este caso, un queso suizo, tipo Emmental. Ustedes pueden ver la foto de arriba con el LC4P1, pueden ver un queso normal, sin embargo abajo ya vemos que había un cierto conteo de clostridios, de esporas, no muy alto evidentemente, pero ya vemos ojos que ya no son completamente redondos, que ya vemos que están como montados, vemos irregularidad en el fondo del ojo, empiezan a aparecer esfolias en los bordes del queso. Todo esto evidencia de que son elaborados con la misma leche, como en el caso anterior del bola. Son elaborados con la misma leche, la única diferencia es tener el cultivo protector. Acá se ven claramente, como en el anterior, que efectivamente tiene un buen resultado.
anti otros microorganismos. Así que hasta ahora, hasta acá vimos antihongos y levaduras, vimos anticlostridios, antilisterias, y acá entramos en un grupo que le llamamos anti otros microorganismos causantes de deterioro en los alimentos. Un problema que cada vez está apareciendo más son lactobacilos heterofermentantes. Yo soy de Uruguay, como decía Renzo al principio, acá hace unos años que nos están enloqueciendo este problema del lactobacilos heterofermentantes. Lo mismo sé que pasó en Argentina. Viajando ahora lo veo que cada vez aparece más en Perú, cada vez más en Colombia, mucho en Chile también. Estos lactobacilos heterofermentantes son bacterias lácticas que normalmente empieza a haber mucho más en la leche porque lo que ha cambiado es el sistema de alimentación, así como los clostridios vienen muy ligados a la alimentación, a los ensilados, a este tipo de comida preparada para los animales, pasan a la leche y después nos causan estos defectos en los quesos. El defecto como tal es como lo ven ahí, es un ojito redondito, chiquito, si se quiere un poquito más grande que el ojo de coliforme, pero mucho menos cantidad y empieza a aparecer, depende, si un queso semiduro entre los 30 a 45 días, en un queso duro de los 60 a 90 días. Genera grandes dolores de cabeza. Incluso esta foto que están acá es mozzarella, que ustedes tienen el proceso hilado, es decir, que tuvieron un tratamiento térmico intenso y sin embargo sobrevivió un número importante como para generar problema serio en el producto final. Para esto, nosotros tenemos un cultivo protector, DGP-1, donde se usa una dosis bajísima, normalmente 2 dosis cada 1000 litros de leche, y es suficiente para controlar este defecto. Estos son ejemplos también. Acá, en el caso de un queso magro, es tipo un Port Salut, un queso como si fuera un Gouda, pero bajo en grasa, donde forzadamente se lo incubó a 21 o 22 grados para ver el efecto del cultivo protector. A la izquierda pueden ver sin el cultivo protector y a la derecha con el cultivo protector. Además, hay formación de gas de otros géneros bacterianos que los activamos con esa temperatura, pero el defecto serio que tenían de lactobacilos heterofermentantes lo logramos controlar. Aquí lo mismo, acá se pueden ver por fuera y por dentro, con y sin, pueden ver las bolsas, el envase, el packaging inflado de los que no tienen el cultivo protector, y en buen estado de los que sí lo tienen. En estos casos, incubaciones a alta temperatura para acelerar justamente la producción de gas. Esto también en un queso cremoso de tipo argentino, con y sin. Esto, el queso Qualo, esto también de gente de Brasil. Un tipo cuartirolo y en un magro. Acá pueden ver las diferencias. Acá también fueron incubados a alta temperatura para una especie como de cuarentena para acelerar. Si estaban el lactobacilo heterofermentante y el cultivo protector para ver si, de una forma acelerada, a ver si iba a haber control o no iba a haber. Ven la diferencia en la masa, incluso en el exterior del queso. Otra de las aplicaciones, cultivos para líquido de gobierno, la gente que elabora mozzarella o tipo boconchino y lo envasa en un líquido de gobierno. El líquido de gobierno es una combinación de agua pasteurizada con con sal, con cloruro de calcio, regulado en pH. Además, normalmente se le agrega un cultivo protector. Ustedes saben que uno de los grandes problemas que tiene este tipo de producto es el desarrollo de pseudomonas. Este cultivo protector controla bien el desarrollo de estas pseudomonas. Pseudomonas tenemos de diferentes especies, pero la mayoría de ellas producen sustancias colorígenas, van a dar una coloración en el producto final, en el exterior. Acá tenemos un resultado, una mozzarella conservada en líquido de gobierno con el RB y esta misma sin el RB. Acá pueden ver ustedes la diferencia y el control. Lo menciono esto para la gente que elabora este tipo de mozzarella, saben que la vida útil también es corta, básicamente por el desarrollo de microorganismos indeseados en el líquido de gobierno. Así que bien recomendado también este cultivo protector para tal fin. Y por último, dentro de esta serie de cultivos protectores, lo dejamos para el último, no porque sea el menos importante, considero que todo lo contrario, es de acá de donde nosotros deberíamos partir,
la utilización de cultivos protectores en leche cruda. Ustedes saben que debido a la tecnificación, sobre todo a la modernización de los sistemas de enfriado en los lugares de producción de leche, nosotros ahora hemos logrado, o se ha logrado acceder a la refrigeración de la leche, lo cual a nosotros nos permite tener una leche con menos multiplicación microbiana, de lo que nosotros llamamos mesófilo, con lo cual la leche se acidifica menos, pero en contrapartida, lo que nosotros estamos, hay una mejora desde ese punto de vista, pero lo que nosotros estamos mejorando en el incremento o en la multiplicación de las bacterias ciclótrofas. Por el hecho de refrigerar la leche, tener mejores condiciones para enfriar la leche y que llegue mejor a planta, hemos controlado el desarrollo de esas bacterias mesófilas que normalmente acidifican la leche. Hasta ese lado todo muy bien, pero estamos nosotros por esa misma temperatura dándole las condiciones óptimas para que se desarrollen el género de bacterias ciclótrofas. Ahora vamos a ver un poquito más de la bacteria ciclótrofa. Bueno, creo que me comí acá una diapositiva, pero las bacterias ciclótropas tienen la característica de ser bacterias que normalmente son del género mesófilo, que se pueden adaptar y multiplicarse a baja temperatura, lo que decíamos, la temperatura de refrigeración. Cuando se adaptan y se desarrollan a esa baja temperatura, engrosan, por decir de alguna manera, todo lo que tiene que ver con su paquete enzimático, tanto proteolítico como lipolítico. Esto nos va a causar, que ahora lo vamos a ver, una serie de deterioro en los productos lácteos. Está muy vinculado al desarrollo de estas bacterias ciclótrofas. La bacteria ciclótrofa no es termorresistente, muere durante la pasteurización, y ahí está el problema, que cuando muere libera las enzimas. Y estas enzimas que decíamos son mucho más potentes que lo eran inicialmente, son las que nos causan daños severos después en el producto final. ¿Qué perjuicio nos causan? Cuando nosotros hablamos de queso, la aparición de sabores amargos, sabores rancios, en quesos de mediana y larga maduración. Ustedes queseros, díganme si no ha sido así, montones de veces es el mismo quesero que está elaborando, usa exactamente los mismos insumos, y sin embargo tiene algunos quesos que tienen sabores amargos del mismo día y otros no. Es importantísimo conocer cuál es la historia de esa leche, pero es muy probable que los quesos que aparezcan con estos defectos vengan de leche de mucho tiempo de conservación en frío y sin ningún tipo de competencia, sin ningún tipo de cultivo protector. Tiene una incidencia altísima en el rendimiento, hay una degradación de parte de la caseína, de la capa caseína, que es una de las caseínas, con una pérdida importante al calor. Y de ahí es que nosotros tenemos una variación importante en el rendimiento. Acá hay una serie de estudios, pero la conclusión es que justamente las bacterias ciclótrofas degradan parte de la materia grasa, por eso que también nos dan estas lipólisis y estas características sensoriales no deseadas en los quesos, que incluso pueden llegar a inhibir fuertemente al cultivo iniciador. Cuando nosotros tenemos una elaboración de queso que demora mucho más y nosotros no tuvimos ni antibióticos, ni ningún inhibidor químico en la leche, y sin embargo tenemos curva de acidificación más larga, pueden deberse justamente al efecto de esta bacteria ciclótrofa. Y ni que hablar en la degradación de parte de la caseína que nos afecta directamente en el rendimiento. Acá también tenemos un trabajo que para mí es interesantísimo. Ustedes pueden ver acá los sólidos que tenemos en la leche en el día. Voy a la última columna, que es la más aplicable para ustedes. Con la misma leche, pero elaborada en el día 0, en el día 3 y en el día 5, miren la última columna, miren cómo varía el rendimiento de esa leche que fue conservada más tiempo en frío. Del día 0, que esa misma leche rendía 9.7 kilos de leche para cada kilo de queso cada 100 kilos de leche. Fíjense, el día 3 ya nos rindió solamente 9.1 y el día 5, 9. Esto se debe justamente a todo este tiempo que estuvo en frío, además de haber una pérdida y un desequilibrio mineral en la leche, sobre todo de calcio, al desarrollo de estas bacterias ciclótrofas que atacan a la caseína y
nos causan a nosotros problemas de rendimiento. Esto es interesantísimo, acá pueden verlo ustedes, el efecto directo que tiene en el rendimiento. Hay diferentes géneros bacterianos, Pseudomonas es uno de los más importantes, pero tengan en cuenta que la leche, entonces, la conclusión de toda esta parte que hemos visto es que la leche refrigerada por mucho tiempo les va a afectar a ustedes en la calidad y en el rendimiento de queso y en los otros productos lácteos. Variación en los tiempos de fermentación, lo mismo que decíamos recién, así que ablandamiento de queso y aparición de sabores amargos, efecto en el rendimiento, efecto en los tiempos de fermentación. Acá se los dejo, pero le explica justamente por qué es que hay este efecto, que hay este defecto en la curva de fermentación y tenemos curva de fermentación o tiempo de fermentación irregulares de una leche a la otra. En yogures y leche fermentada, como decíamos hoy, hay una pérdida de la estabilidad del calor. Al haber atacado estas enzimas de las bacterias psicrótrofas, y las bacterias psicrótrofas como tal, al haber atacado parte de la capa caseína, hay una pérdida de estabilidad del calor, todos los defectos en los quesos que recién decían, pero en los yogures y leche fermentada, esta aparición de estos puntitos blancos, esto que vemos nosotros en las paredes de un vaso, cuando ponemos un yogur en un vaso, esto es típico de la pérdida de estabilidad del calor. Y muchas veces está debido a estos géneros bacterianos, estas bacterias psicrótrofas. Luego no sé si se llega a ver bien, pero se trataba de mostrar eso justamente de los puntitos blancos que aparecen normalmente en el borde del vaso o en el producto como tal, esa arenosidad. En leche UHT, acá es bien visible. Ustedes cuando son esas leches que uno abre la caja y en vez de salir leche fluida salen coágulos. Esto se debe justamente a las enzimas. Nosotros matamos la bacteria psicrótrofa, las enzimas son termorresistentes, pasaron a la leche y después coagulan, hacen coagulaciones dulces, se les llama coagulaciones dulces porque la acidez está intacta como en el momento que lo envasaron, sin embargo hay coágulos adentro de esa caja. Es como, imagínense, es como si ustedes cada vez que van envasando leche UHT le agregan un poquitito de cuajo. Con el tiempo va a empezar a coagular. No es más ni menos que eso, una forma práctica de evidenciar el problema. Quienes vieron alguna vez un defecto de coagulación dulce no se olvidan más porque es algo desagradable. Uno abre la caja y cae en grumo. En algunos casos, incluso en una caja cae un solo grumo, ¿no? Para esto nosotros recomendamos el uso del cultivo LRB, Lactobacillus rhamnosus. Se usa una dosis bajísima, 5 dosis en 10.000 litros de leche, de 5 a 10.000 litros de leche, depende mucho de la carga inicial. Se recomienda por lo menos que tenga un tiempo de contacto de 7 a 8 horas para que tenga un efecto. Obviamente la leche no tiene que tener antibióticos y tener todas las condiciones higiénico-sanitarias del ordeñe natural. Como veíamos hoy en la parte de proceso, no por agregar un cultivo protector tenemos que desentendernos de todas las buenas manufacturas, las buenas prácticas de manufactura en el proceso. En este caso en el ordeñe. Lo paso rapidito esto acá. Estos son también, a modo de ejemplo, son prácticos, son reales de diferentes países. Acá pueden ver ustedes silo con y sin el cultivo protector. Y ustedes pueden ver la misma leche a la hora cero, es decir, cuando se adicionó, a las 24 y las 48 horas. Ustedes pueden ver acá como los aerobios mesófilos, cómo evolucionan totalmente diferentes. En el mismo caso, pero analizando bacterias psicrótrofas, ustedes pueden ver cómo cae el conteo de bacterias psicrótrofas también en el caso que tenemos el cultivo protector. Y esto es muy interesante. En esa leche que se hizo esa prueba, después a la hora de evaluar las curvas de fermentación, pueden ver que la fermentación fue totalmente estable, en la línea en rojo, sin embargo la línea en azul o es de la leche que no tuvo el cultivo protector. Era lo que le explicaba anteriormente, no solo tiene perjuicio en el producto final, sino que también tiene perjuicio en los tiempos de fermentación. Acá hay otros casos, hechos 5 días seguidos, donde se hizo el análisis de recuento bacteriano total antes de pasteurizar, en el tanque balance del pasteurizador y en la leche pasteurizada. Acá pueden ver 5 días seguidos, en amarillo lo que tiene cultivo protector. A modo de ejemplo, el día 2, el testigo tenía 407.000 antes de pasteurizar y 55.600 con el cultivo protector. El día 1, 2.450.000 versus 128.000.
Acá les queda, después ustedes lo pueden mirar, pero fueron varios días seguidos en otro caso práctico. Eso era el recuento de bacteriano total. Acá en el caso de bacteria psicrótrofa, exactamente lo mismo. 1.210.000 versus 37.000. Acuérdense que las bacterias psicrótrofas ya, literatura dice que empiezan a causar defectos ya cuando superamos las 50.000. Así que sí será importante generarle una competencia lo antes posible para que se desarrolle lo menos posible. Otros casos prácticos, después ustedes lo ven, la presentación va a estar disponible, pero los mismos casos, recuentos de mesófilo en diferentes momentos, y ahí pueden ver ustedes el comparativo. Por ende, la conclusión del uso de este cultivo protector del LRB, desde mi punto de vista técnico, realmente permite de una manera natural obtener o llegar a planta al momento del proceso con la mejor calidad posible de esa leche. Hablamos de otros cultivos protectores que los utilizamos después en el proceso, por eso decía que este no deja de ser mínimo importante por ser el último, por el contrario, porque de aquí de donde partimos. Entonces, para mí, desde el punto de vista técnico, sumamente interesante y sumamente recomendable la utilización de este tipo de cultivo. Vamos a ganar en varios aspectos, como recién vimos, pero básicamente en calidad y en rendimiento. La utilización es muy baja, entonces tampoco tiene un efecto importante en el costo. Hasta acá les quería presentar un poquito todos los cultivos protectores en nuestra gama. Y acá simplemente son 4 o 5 diapositivas rápidas. Esto que hemos recibido en otras presentaciones, consultas, y vemos que son consultas comunes o que recurrentes en diferentes presentaciones. Entonces hicimos una especie como de ficha para algunas preguntas recurrentes. Entonces, siempre nos pregunta cómo funciona, ya lo vimos, ya sea por la producción de bacteriotina, de ácido orgánico, competencia alimentaria, competencia de espacio, que pueden tener uno de esos mecanismos o varios de esos mecanismos, dependiendo del cultivo y dependiendo de la matriz. La dosis recomendada, normalmente depende mucho del nivel de contaminación. Generalmente buscamos estar un orden por arriba, 10 veces más que la bacteria contaminante que queremos controlar, así que normalmente se usan 10 dosis cada 1000. En el caso por ejemplo, en el caso de yogur y leche fermentada, en el caso de premaduración, como decía el ERB, se usan de 10 a 20 dosis cada 20.000, una dosis mucho más baja, y en el caso que vimos antilisteria, antihongo y levadura en superficie, buscamos normalmente tener una carga de 1 por 10 a la 6 por centímetro cuadrado. ¿Interfieren con el starter? Esto es otra, con el cultivo iniciador. No, se agregan en el mismo momento, pero no interfieren en lo más mínimo en el proceso de acidificación. Esto también es importante aclararlo. Esta bacteria, en el caso de yogur, que nosotros en 4 horas y media tenemos un yogur pronto, esta bacteria recién está saliendo de su fase lag, así que no interfiere para nada con la fermentación normal. Tiene impacto organoléptico, también algo de esto lo vimos. La idea es que no tengan, o mejor dicho, los cultivos que nosotros seleccionamos no tienen efecto negativo. Alguno puede tener un impacto organoléptico, pero cuando creemos que es positivo, y eso el cliente lo va a saber, cuáles tienen efecto organoléptico positivo, para que el cliente lo sepa de antemano y decida si lo utiliza o no, esa ventaja. Si se extiende la vida útil, nosotros lo comparamos versus un producto lácteo, un yogur, hablemos en el caso del yogur, por ejemplo, un yogur que no tiene ningún tipo de conservante químico, yo me animo a decir que sí, que los tiene. Nosotros leímos todas las preguntas de muchos de ustedes que se registraron, hicieron montones de preguntas, y una pregunta bastante recurrente era cuánto podía durar un yogur, cuál podía ser la vida útil de un yogur si no tenía ningún tipo de conservante. A priori es difícil, no es tan matemático, porque depende muchísimo de las condiciones, de las buenas prácticas, de haber llegado al producto final con diferente nivel de contaminación. Entonces es casi imposible decir cuánto es que duraría un yogur sin conservante, sin ningún tipo de conservante, pero en la práctica lo veo, es difícil superar los 25 o 30 días.
Por eso que nosotros normalmente utilizamos un conservante químico y logramos llegar a 45, 50, 60 días. Bueno, lo que nosotros pretendemos, por lo menos con un conservante, con un cultivo protector, es llegar a la misma vida útil que se suele llegar con un conservante químico. Después está por parte del productor, ver si efectivamente incluso lo puede extender. Pero nosotros pretendemos llegar por lo menos a la misma vida útil que se llega con un conservante químico. ¿Sí? ¿Aumentan los costos de producción? Otra de las preguntas que nos hacen. Por supuesto que el cultivo protector tiene un costo, pero si nosotros lo comparamos versus la imagen que le da la empresa, el hecho del etiquetado limpio, el hecho de tener mucho menos devoluciones, menos reclamos, menos no conformidades, es decir, todas las mejoras que tiene el producto, sin duda que no aumentan los costos de producción. Si uno lo mira fríamente con cabeza de contador, seguramente lo vaya a ver como un costo, pero lo que nosotros buscamos es justamente minimizar las devoluciones o reducir las devoluciones, extender vida útil, es decir, que buscamos favorecer aspectos comerciales eh, y tener menos cantidad de desechos y desperdicios, devoluciones, no conformidades, por lo cual no creemos que sea un aumento de costo de producción directo. ¿Cómo se evalúa su actividad? Esto también es interesante. Para quienes tienen la posibilidad, como veíamos en algunos de los ejemplos anteriores, probar con la misma leche, las mismas condiciones, todo igual, uno con cultivo protector y otro sin cultivo protector. Eso es lo mejor, quien puede hacerlo. O si no, tenemos clientes que lo que hacen es, por ejemplo, en yogures, durante un mes, sacan de su formulación los conservantes químicos, los reemplazan por cultivos protectores y ven el porcentaje de devolución de yogures en ese mes versus el mes anterior o versus el promedio que tenían de devoluciones de yogur. Estas son dos formas prácticas para evaluar el resultado. Esto también muchas veces nos dicen que han probado la competencia y no le han funcionado o no como esperaban. Un poco como le decía, Saco es un poco pionero en toda esta parte de bioprotección, continuamente mejorando con un equipo que está nada más que para trabajar con los cultivos protectores, así que los invito a probarlo. Aparte en esto yo soy técnico, soy tecnólogo, vengo a trabajar en plantas y soy más práctico en este sentido, entonces los invito a probarlo y que ustedes mismos saquen las conclusiones. El efecto no es instantáneo. Esto es algo muy interesante, es una muy buena pregunta. Normalmente estas bacterias tienen que causar su efecto. Si uno elabora el yogur y hace un conteo del contaminante el día siguiente, por ahí uno tiene un conteo determinado, no digo alto, pero un conteo de hongos y levadura, porque recién está empezando el efecto de competencia por espacio, competencia por nutrientes, generación de los ácidos orgánicos, de los catabolitos de inhibición. Entonces, no es instantáneo, uno tiene que esperar justamente. Acuérdense que esto es como una guerra de bacterias positivas o bacterias buenas, llamémosle, versus bacterias malas. Entonces, no es algo que sea instantáneo. Me ha llamado la atención muchas veces de encontrar algún recuento al día 1 del yogur y al día 5 no parecer absolutamente nada. Eso me demuestra de que efectivamente estuvo el efecto de competencia, estuvo el efecto inhibidor que llevó su tiempo. ¿Qué ventajas tenemos sobre el conservante químico? Lo hablamos, sobre todo lo del etiquetado limpio, una cuestión también de conciencia. No se olviden a dónde van a parar los alimentos. Así que también hay una cuestión de conciencia muy importante atrás de esto. Por mi parte era todo. Perdón si me extendí demasiado, espero que haya sido de utilidad. Dejo de compartir y dejo para que los organizadores, para que Renzo, la gente del INRO, con ustedes. Gracias, Pablo. Muchas gracias por la exposición. Ha sido muy ilustrativa. Solo para complementar algunas preguntas, básicamente ya han sido respondidas durante toda la charla que has estado dando.
se relaciona mucho con el tiempo que puede durar el yogur sin conservante, ventajas, desventajas, cuánto tiempo dura el yogur con cultivos protectores. Y aquí quizás una anotación adicional que podríamos compartir, que nos comentan cuál sería la vida útil de un yogur frutado y saborizado, ¿no? Entendemos que el tema de la fruta es un detalle importante a resaltar. Quizás por ahí podrías complementar un poquito más Sin duda, la sin respuesta. dudas, sin duda, sin duda, Renzo. Gracias por la pregunta porque me olvidé de comentarlo, pero es sumamente importante. Conocemos muchas plantas que elaboran el yogur de muy buena calidad, microbiológicamente hablando, tienen todas las buenas prácticas de manufactura, llegan con un yogur excelente y la contaminación la tienen en el momento agregado de la fruta. Entonces, mucho cuidado con la fruta, a controlarlo. Obviamente, si estamos utilizando un cultivo protector y la fruta tiene esos géneros bacterianos que suele, o esos géneros microbianos que suele controlar el cultivo protector, también nos va a ayudar, aunque esa pulpa esté contaminada, pero las pulpas cuando están contaminadas muchas veces están muy contaminadas. Entonces, también es una guerra de bacterias buenas contra bacterias malas y el número es muy importante. Así que a no descuidar eso, porque ya digo, muchas veces hacemos todo bien nosotros y nos olvidamos de la pulpa y es ahí donde tenemos el punto o el foco de contaminación. Ok, gracias Pablo. Gracias Pablo por tu respuesta. También existen otras preguntas que están relacionadas con referencia a que si se ha comprobado algún efecto sobre la salud del consumidor, si está validado, y también cómo afecta en el sabor y la textura de este nuevo cultivo. Ok. El efecto sobre la salud es positivo, es decir, estamos utilizando bacterias lácticas aisladas de la naturaleza, nada nuevo, así como utilizamos una bacteria láctica como starter, como iniciador, como cultivo para fermentar, para lograr el proceso, para bajar el pH. Estas son bacterias lácticas, ni más ni menos, entonces no tienen ningún requerimiento para la salud. Ningún requerimiento especial, por el contrario, dejamos de utilizar conservantes químicos que sí tienen un efecto nocivo para la salud. Así que si me preguntan si tiene efecto para la salud, es netamente positivo. Gracias, gracias nuevamente Pablo. Otras preguntas que están relacionadas, que ya, bueno, también ya las has mencionado en la charla, ¿no? De la conservación de la leche en refrigeración. Llega un momento en que empieza a acidificarse. Y es un poco complementando lo que ya has hablado del LRB, que ya has indicado que puede ayudar muchísimo a la conservación de la leche. Otra pregunta que indica, un queso fresco puede durar 30 días sin usar conservantes. ¿Cómo reducir el deshebrado excesivo del queso fresco? Bien, también ahí lo veíamos en la parte de los cultivos protectores para queso fresco. Como bien dice, uno de los defectos típicos en el queso fresco es el deshebrado, la aparición de coloraciones, la babosidad. Eh, Todo es, si queremos o si pretendemos extender la vida útil o lograr una mejor vida útil, eh, los cultivos protectores van a hacer eso que hablábamos de base, competir contra esos microorganismos que nos causan esos defectos. Así que es bien importante y bien fácil, de vuelta a lo mismo, yo voy a estas cuestiones prácticas, muy fácil de comprobar. La gente que está escuchando es toda gente que elabora, que hace muchas elaboraciones por día, entonces es fácilmente comprobar si efectivamente tiene resultado o no. Hay unas preguntas en el chat que también las consideramos interesantes. ¿No? Si puede haber algún efecto en la post-acidificación con el cultivo bioprotector en el yogur. Bien, es muy interesante, gracias por la pregunta, porque también hoy cuando nosotros mencionamos de que no solo se seleccionan bacterias que tengan efecto de control, efecto protector, no basta con eso, sino que también tenemos nosotros que asegurarnos que no hay cambios en las características, cambios negativos por lo menos en las características finales del producto. Y dentro de eso es la posacidificación. En yogur es uno de los grandes problemas
desde el punto de vista cada vez son más planos los yogures, cada vez menos ácidos, entonces la posacidificación es sumamente importante. Las bacterias que nosotros seleccionamos como cultivos protectores para yogures, buscamos que justamente no tengan ese efecto de posacidificación. Así que es importante la pregunta y la respuesta es justamente esa, que los que nosotros hemos clasificado han sido dentro de otras características por tener la característica de no posacidificar en el caso del yogur. Gracias, Pablo. Bueno, están recalcando un... Perdón, ¿Sí? menciono una cosita hablando de este tema de posacidificación, que no viene el caso de los cultivos protectores, pero también hay gente que por ahí elabora yogures y que saben que uno de sus grandes problemas es la posacidificación. Sepan que dentro de los nuevos desarrollos SACO también tiene una combinación de bacterias que son probióticas, pero que no la usamos por el efecto probiótico, sino porque hemos visto que tienen un efecto de control de la posacidificación. Así que aprovecho, una especie como de titular, pero se pueden comunicar con Renzo, pero tenemos unos cultivos justamente para el control de posacidificación, la posacidificación generada por las bacterias lácticas que nosotros utilizamos. Es muy interesante, así que para quien preguntó eso, si el cultivo protector podía posacidificar, seguramente porque para él es un problema, como lo es para todos los productores de yogur, que posacidifique, y en cambio tenemos una nueva línea de cultivo para que controlar la posacidificación. Renzo. Ok, Pablo. Ya básicamente las demás preguntas están relacionadas con la ponencia que has dado, por ejemplo, del control de ciclótrofos con el LRB, que ya lo comentaste. De todas maneras, ya hemos llegado al tiempo de la charla técnica. Les agradecemos nuevamente a todos la participación, haber participado con nosotros en esta nueva charla, y también los esperamos para la siguiente charla. Por favor, sigan visitando nuestra página web, sigan visitando nuestro Facebook y podrán ver las noticias, podrán ver las nuevas charlas que estamos programando. De antemano, Pablo, muchas gracias por habernos apoyado nuevamente en esta charla, siempre bienvenido, y gracias a todos por haber estado con nosotros. Unas palabras solo ya para finalizar, Pablo, tu participación. Sí, me he pasado el tiempo y no quiero aburrirlo más, así hasta la despedida va a ser cortita, y es simplemente agradecerle. Muchas gracias a los participantes, muchas gracias a ustedes, Renzo, por la posibilidad y por toda la organización. Así que no los demoro más, ya bastante los demoré. Gracias nuevamente. Gracias a todos, muchas gracias nuevamente y los esperamos en una próxima charla. Gracias.